¿Quién fue el ganador en estas elecciones? ¿Realmente ganó México, ganó el PRI, el PAN, el PRD? Para hablar de ese tema nos acompaña hoy alguien del INE. No se vaya, en este momento regresamos. Mundo Ejecutivo presenta. Amigos de Mundo Marketing, como cada semana un placer tenerlos aquí en casa. La verdad es que cada vez tenemos un programa mucho más interactivo, más dinámico y obviamente en base a las peticiones del público y a toda la gente de Canal 77 Easy, de todas las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo, la más cordial bienvenida. En esta participación previo a las elecciones tuvimos muchos programas donde les hablábamos de la guerra sucia, de las campañas sucias, por qué los partidos están juntando probablemente el PAN con el PRI cuando los ideales, los fundamentos, las bases no son las mismas. ¿Quién permite el estar cercanos o permitir estas alianzas estratégicas cuando en otros años se hace de diferente manera? El tema de las campañas sucias, ¿realmente funciona para el país o qué deja ver de México allá afuera? Pues para hablar de todos estos temas nos acompaña, yo creo que el gran ganador de las elecciones, y queremos que venga de viva voz. Tenemos invitado a un representante del INE, quien es Roberto Heicher. Roberto Heicher tiene el cargo de director ejecutivo de capacitación electoral y educación cívica. Pero para empezar con este tema, primero, Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí en el programa. Muchísimas gracias a ti, Benjamín. Un saludo a tu auditorio también. Muchísimas gracias. Oye, Roberto, para empezar, ¿a qué se refiere ese cargo? ¿Cuál es la función del cargo que ocupas dentro del INE? Mira, mi función básicamente tiene que ver con la integración de las mesas directivas de casilla, que son los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. También tiene que ver con la formación de estrategias de largo plazo de educación cívica, de formación de ciudadanía y con el tema de difusión de campañas institucionales, la campaña de información del INE que invita a los ciudadanos no solamente a votar, sino a mantenerse informados en torno a lo público. Oye, en ese tema de cómo se hace una casilla, y quiero tocar cada uno de estos temas. ¿Cómo se decide una casilla? La verdad es que a mí me impresionó. Me tocó obviamente salir a votar y ver una participación de jóvenes como nunca la había visto. O sea, incluso te puedo decir que mi hijo, afortunadamente quiso participar en una elección, es un chavo de 19 años, quiso participar en el tema electoral. Cuando uno pensaría que los chavos les vale gorro y están en otro formato y que si no es votación digital casi no salen o que están viendo una serie. ¿Cómo se integra una casilla y cómo estuvo la participación de casillas? Pues mira, la forma de integrar las casillas es por azar. Hay dos sorteos. Un primer sorteo donde se selecciona a las personas que nacieron en un determinado mes. En este caso tuvimos casi 13 millones de personas que visitamos. Revisamos que cumplieran los requisitos de ley, que tengan su credencial de elector, que no sean dirigentes de partido político de ningún nivel, que no sean candidatos, que sepan leer y escribir y claro, que quieran participar. Luego con eso, con quienes cumplieron esos requisitos, fuimos a un segundo sorteo, con base ahí sí ya en la letra del apellido paterno, que en este caso fue la A. Seleccionamos a 1.4 millones en este segundo sorteo, que fue a quienes visitamos y capacitamos para que recibieran los votos de sus vecinos. Los jóvenes las y los jóvenes tuvieron una gran participación en este proceso. Tu hijo formó parte de este grupo etario de 18 a 19, en donde fueron más de 400,000 personas que aceptaron ser funcionarias de casilla. De 1.400.000 entre 18 y 19. Así es. De 1.4 millones, más de 400,000 fueron entre 18 y 19. Pero cuando nos vamos hasta los 25, llegamos hasta medio millón. Superamos el medio millón de personas jóvenes que estuvieron en las casillas, ¿no? Oye, pero hay muchas preguntas detrás de este tema de las casillas, porque también vimos muchos representantes de partido. ¿Cómo funciona la casilla? Si bien este 1.400.000 personas que están como funcionarios y se eligen y deben de tener ciertas características, también hubo muchos representantes de partido. Mira, acá le llamamos a cada uno de los elementos que le dan confianza a la elección eslabones de la cadena de confianza. Un eslabón importante son los funcionarios de casilla, porque cuando tú eres quien recibe y cuenta los votos como parte de la ciudadanía, pues sabes precisamente que puedes confiar en la ciudadanía. No es una instancia del gobierno quien recibe y cuenta los votos, es la propia ciudadanía. Ese fue un triunfo de hace 3 décadas, digamos, que son los ciudadanos quienes reciben y cuentan los votos de sus vecinos. Otro gran elemento, otro eslabón de esa cadena de confianza son precisamente los representantes de los partidos políticos, quienes dan testimonio de todo lo que ocurre en la casilla, firman las actas, están presentes durante el cómputo de los votos, están presentes durante cada momento de la votación y pueden los partidos políticos, como sucedió en este caso, nombrar a propietarios, a representantes propietarios y suplentes por cada casilla.
y llegamos a unas cifras superiores a 2.4 millones. No, pues está impresionante. Otra cosa que se ve en estas elecciones, tenemos que manifestarlo tal cual. La gente y los partidos se encargaron de hacer, de verdad, un tema de campañas sucias. Ensuciar al de al lado y ensuciar al de al lado y ensuciar. Yo creo que vimos las peores propuestas políticas, porque todo se basó en ensuciar al de al lado. O sea, salimos a votar, y lo he mencionado en cada programa, y qué bueno que te tengo de invitado, salimos a votar por el menos sucio. Pues mira, fíjate que hay un planteamiento que en torno a las campañas es algo que hemos venido manejando desde el INE ya hace algunos procesos, que justo es una idea de marketing inverso, ¿no? Es decir, los partidos hacen campañas, hacen propuestas, te dicen lo que van a hacer al llegar a ser tu representante, pero por parte de la ciudadanía también podemos hacer lo mismo. Hoy en tiempos de redes sociales podemos preguntarle a los candidatos, candidatas, qué es lo que van a hacer en la materia que a ti te interesa. No solamente te quedas con lo que te quieran decir, sino que ahora tú también puedes preguntar lo que necesitas saber. Esa visión de marketing inverso me parece que es muy importante. Dicho de otra forma, es una visión de ciudadanía activa, una ciudadanía que no se queda con lo que le dicen los políticos, sino que va y les dice lo que necesita que se haga o lo que necesita saber en torno a lo público, ¿no? Pero no vimos tantas propuestas en esta ocasión. O sea, y definitivamente, y cada mañanera veíamos, ustedes tuvieron la mayor cantidad de minutos en las mañaneras de campaña publicitaria en contra de si confiar o no confiar en un instituto que ha sido premiado a nivel internacional, un conteo rápido con un 95% de asertividad, y todavía poner en tela de juicio un ente autónomo que además cayó bocas digamos que fue cachetada con guante blanco. Los resultados hablaron por ustedes. Eso nos enorgullece como mexicanos, el decir, no tuvo que ver el tema de la intervención de estas mañaneras o la intervención y participación de otros partidos, o si se permitieron o no estas alianzas de partidos. Pero quiero regresar de este corte, vamos a ir a un corte. Quiero que me digas por qué el INE, porque así lo ve la gente, por qué permite que se junte el PAN y el PRI y el PRD, cuando las bases, los fundamentos, los ideales, los candidatos, las campañas, las acciones, el tiempo en el poder, ni siquiera avala estas uniones? ¿Por qué el INE lo permite? Y también, obviamente, también las alianzas que tiene Morena y los partidos chiquititos que ni siquiera deberían de existir y nadie votó por eso. Pero eso lo vamos a ver regresando a este corte, si me permite, Roberto. Totalmente de acuerdo. En un momento regresamos, amigos, no se vayan. En Grupo Mundo Ejecutivo siempre nos adaptamos a cualquier desafío que se nos presente, y en esta era digital no será la excepción. Por eso nos estamos transformando a través de estrategias originales e innovadoras. Cada año logramos más de 300 millones de impactos gracias a nuestro ecosistema 360. Nuestros más de 13 títulos editoriales y periódico suman más de 340,000 artículos especializados en temas financieros, empresariales, turismo, estilo de vida y dedicados al reconocimiento de la mujer, con los cuales hemos llegado a más de 40 millones de lectores. Diariamente, más de 600,000 contactos reciben nuestro newsletter con las noticias más relevantes de los sectores de negocios, política, management, pymes y entretenimiento. Tenemos más de 30 programas de televisión que han sido vistos por 1.200.000 televidentes. Nuestros programas de radio son escuchados por 1 millón de radioescuchas. A través de nuestros 50 eventos sectoriales, hemos logrado reunir a más de 12,000 asistentes. En la parte digital contamos con más de 4,000 videos que han alcanzado más de 6 millones de reproducciones en nuestro canal de YouTube, más de 5 millones de impactos anuales en redes sociales, 34 millones de alcance en nuestros eventos vía streaming por medio de la plataforma digital Mi Show. En la parte del e-commerce estamos cubiertos gracias a nuestra plataforma Mi Shop, con la cual llegamos a 16 millones de usuarios mensualmente, debido a los productos especializados de primera calidad. Nuestros 9 sitios web han logrado obtener más de 8 millones de usuarios únicos al año. También hemos creado MEVI, el primer instituto empresarial online, el cual brinda educación de calidad y una amplia gama de contenidos con acceso desde cualquier parte del mundo. Esto se ha logrado gracias a las alianzas estratégicas comerciales que cada año sumamos a nuestra database y a los más de 1,000 colaboradores que conforman nuestra plantilla laboral. Es por eso que 45 años de historia y de experiencia como una multiplataforma de medios nos respalda como un recurso de credibilidad y excelencia, siempre comprometidos a dar la mejor información para generar mejores negocios y ayudar al crecimiento de México.
Amigos de Mundo Marketing, continuamos este programa muy interesante el día de hoy porque estamos platicando de por qué el INE permite o no que unos partidos o que los partidos de oposición se hayan unido, obviamente en este tema para lograr un equilibrio según la justificación que tienen ellos. Y si el INE es quien lo permite, quien lo avala, ¿no? En ese caso, y tenemos invitado obviamente del INE a Roberto Jaiche, que Roberto nos contabas eso, o sea, ¿por qué el INE permitió que el PRI y el PAN y el PRD se unieran en unas elecciones? O sea, ¿de dónde viene esa connotación? ¿O fue el INE quien lo permite? Claro, a ver, primero quiero decirte que las coaliciones no son un tema nuevo en la ley. Es la ley y la propia Constitución la que permite justamente las propias coaliciones de los partidos políticos. No es un tema nuevo, no es un tema de este proceso. Las coaliciones han sido, digamos, uno de los elementos que los partidos políticos valoran dentro de su vida interna, dentro de su estrategia electoral para poder contender en las elecciones, las coaliciones electorales. Eso está en la ley, no es el INE quien autoriza o no autoriza, no es el INE quien permite o no permite, sino también son derechos que la propia Constitución reconoce, ¿no? O sea, la gente pensaríamos que el INE es quien dice sí, que se unan, no, que se unan. Si piensan diferente, lo ven diferente, entonces no es el INE, para dejarlo muy claro. No es el INE, son las normas, es la configuración normativa la que permite este mecanismo de contienda electoral, que además no es único en México, sino que es un mecanismo que se presenta a nivel internacional como una posibilidad de unión entre partidos políticos que van a una contienda electoral y después siguen su camino ya en la parte de la representación. A ver, el tema de representación, hablamos de los partidos políticos chiquitos, redes sociales progresistas, el PES, el mismo Movimiento Ciudadano, que es muy joven, la verdad, y que vimos que ganó gran participación, el Verde, que yo creo que ha tenido coalición con todos los partidos que puede y de repente está arriba, de repente abajo, se va a la derecha, a la izquierda, está en medio. La verdad es que no sabemos cómo funciona ese tema de los partidos. ¿Por qué dejar a partidos tan chiquitos que lleguen y hagan su registro? Y cuando vienen las votaciones, realmente lo único que hicieron fue diluir el voto, porque ni siquiera tuvieron la participación suficiente para mantenerse como partidos. También ese tema, ¿cómo lo controla? O sea, ¿cómo permiten que un partido de ese tamaño, con esa participación, con ese nivel, y a lo mejor regalando, dando dádivas previo a las elecciones, haya conseguido este número de adeptos? ¿Qué es lo que pasa con esos partidos chicos y qué va a pasar después de las elecciones? Claro, a ver, ahí hay un derecho de afiliación de los ciudadanos y ciudadanas para involucrarse en lo público también, que es la constitución de partidos políticos. Es también un derecho político electoral de la ciudadanía que también está consagrado en la Constitución. El mecanismo para constituir un partido político, por cierto que es cada 6 años que se puede optar por esto cuando se habla de partidos políticos nacionales, es un mecanismo que les solicita desarrollar cierto número de asambleas, tanto a nivel distrital o a nivel local, una de dos, ¿no? Obtener un porcentaje del padrón electoral para poder también obtener el registro, y luego ese registro, una vez que ya se les ha dado a los partidos políticos, tienen que superar el umbral del 3% en alguna de las elecciones. En este caso, la elección federal, evidentemente, fue nada más de diputados. Todos los partidos que superaron ese umbral mantienen el registro y además acceden a la representación proporcional, ¿no? Pero son dos procesos distintos que no coinciden en el tiempo. Uno es la constitución de partidos políticos y otra cosa es la mantención de ese registro o la manutención de ese registro y por vía del voto popular. Son las y los ciudadanos quienes deciden qué partidos políticos permanecen y quienes pierden el registro. ¿Quiénes pierden el registro en este caso? Tomando, obviamente estamos adelantándonos un poquito, pero ya casi está, bueno, ya está el total de conteo de votos, ya están en impugnación muy leves cosas. Digo, la verdad es que el conteo rápido fue muy preciso en decirnos con este 95% cómo iban a terminar las elecciones. Yo creo que fue muy asertivo. Insisto, fue darle cachetada con guante blanco a la gente que dudaba de que se podía hacer. Incluso yo creo que fueron las mejores elecciones en tanto a participación. Hablamos del 52% de ciudadanos, que también en el PREP se había sacado de esa manera. O sea, fueron muy asertivos estadísticamente. Pero en el caso de los partidos que ya no van a continuar, ¿qué pasa con esos partidos? O sea, los que no cumplieron este 3%, ¿y quiénes serían esos casos? Bueno, los partidos políticos que no cumplan van a entrar en un proceso de liquidación del partido político, ¿no? Para llegar a la extinción ya finalmente de la figura de interés público, como los reconoce la Constitución, a los partidos. Yo no anticiparía quiénes son porque todavía falta la fase jurisdiccional, pero lo que sí te puedo decir es que es un proceso también bien determinado en la norma, con sus tiempos específicos, y bueno, habrá que esperar esos tiempos justamente para esto. Pero yo enfatizaría mucho esto que has dicho. La participación ciudadana en estas elecciones fue del 52.6%.
para que nos demos una idea, en elecciones similares, que fueron las del 2015, fue del 47.1. Y en las anteriores, que también son similares, que fueron las del 2009, que son intermedias, fue de 44.1. ¿Qué significa esto? Que ya tenemos 3 eventos en donde la participación sigue una tendencia a la alza en elecciones intermedias, lo cual es una buena noticia para la ciudadanía. Significa que las y los ciudadanos nos estamos apropiando de ese espacio público para la toma de decisiones, lo cual es una muy buena noticia para nuestra democracia, ¿no? Ahora, el INE traía un tema de educación hacia los votantes desde los chavitos. Yo me acuerdo que en las elecciones de hace aproximadamente 4 años que participaron los niños y salieron a votar y tuvieron este esquema de votación en sus escuelas, estaban muy entusiasmados, entraron en unas casillas. Ese mantenimiento yo creo que hizo falta esta vez. Digo, si bien entiendo que la pandemia tuvo que ver, hoy en día vemos en Estados Unidos una participación a través de redes sociales en tanto al voto se refiere, y no estamos hablando de un voto de conteo rápido o simulado, ya es una participación real y tácita de la gente que está participando para hacer este tema. ¿Hacia dónde va el INE en este caso? Digitalmente, en esta evolución y en la participación y tomar en cuenta estos chavitos. ¿Cómo se está preparando el INE para un futuro? No quiere decir un futuro lejano, para un futuro próximo. Pues mira, de hecho, en temas de participación infantil, el INE es pionero. Ya en el 2018 tuvimos por primera vez la incorporación de participación vía los dispositivos móviles a través de una aplicación que nos permitió captar en esa elección una participación infantil de más de 5.4 millones de niñas, niños y adolescentes. La verdad, es un número sin precedente. Para este año, la consulta infantil y juvenil será en el mes de noviembre. Durará un mes justo porque lo que buscamos es no tener alta concentración en lugares públicos, ¿no? Pero durará un mes y también correrá por vía de plataformas digitales. Pero no solamente la participación de niñas, niños y adolescentes. En este año hay que recordar que fue la primera vez que los mexicanos residentes en el extranjero pudieron votar vía electrónica y por internet a partir de estos mecanismos diseñados para ello. También en este año fue la primera vez que se utilizó en elecciones federales alrededor de 100 urnas electrónicas para que la gente pudiera votar tanto en Coahuila como en Jalisco de manera electrónica. Fue una prueba piloto, pero sin duda es hacia donde vamos en esos temas. Ahora, en este caso y hablando precisamente del futuro del INE, que el futuro del INE, insisto, es mañana. No puede ser después, sobre todo con los buenos resultados y que obviamente está subiendo el número de participantes en tanto al voto. Hubo una responsabilidad muy grande en poder tomar y enfrentar todos los comentarios que se hicieron de desprestigio, de duda, de desconfianza, si era tendencioso, que dentro del INE había gente del Estado neoliberal o del Estado de derecha, y definitivamente demostraron que no fue así. Tanto así que la gente participó como nunca antes en las elecciones. Pero también debemos retomar que ahora hubo una mucho mayor apremiación a la gente que salió a hacer el voto, que también fue algo no nuevo, ya se había visto en alguna vez que si tú ibas y votabas y mostrabas el dedo y mostrabas tu huella, pues obviamente había algún tipo de problemas, pero vimos que se sumaron mucho más empresarios a esta campaña, y eso es lo que quiero retomar regresando de este corte, si me permite, Roberto. Con mucho gusto. Muchísimas gracias, amigos, no se vayan, regresamos. Dentro de la valoración audiológica, es indispensable realizar una otoscopía para valorar cómo está nuestro oído externo. En caso de que encontremos cerilla, la retiramos. Por favor, no utilices nada para limpiar en casa tus oídos. No metas cotonetes, pasadores, ningún otro instrumento. Si sospechas que tienes un tapón de cerilla, acude a tu especialista. En Grupo de ASA, los atendemos. Prevé la caída del cabello con el shampoo Chili & Chili, el cual repara, fortalece e hidrata tu cabello. Gracias al extracto de cacahuananche y otros ingredientes naturales, tu cabello estará más sano, fuerte y limpio desde la raíz hasta las puntas. Pídelo ya por Mi Shop y obtén un 15% de descuento. Amigos de Mundo Marketing, qué bueno que continúen con nosotros. Estamos entrando a un tema, ya aclaramos varias cosas como cómo se dan estas alianzas entre partidos, qué va a pasar con los partidos pequeños y obviamente seguimos sin entendernos, estaba aclarando ahorita Roberto, qué va a pasar con los partidos que no llegaron a la totalidad consagrada de haber tenido el total de los votos pertinentes para seguir con el partido adelante. Eso lo vamos a ver obviamente para el mes de agosto, nos comentaba Roberto, pero quiero entrar en un tema adicional, el tema
de lo que apremió, y muchas empresas se sumaron al esfuerzo y a dar estos incentivos a la gente que salió a votar y mostraba su huella. Roberto, ¿cómo consiguen esto? ¿Cómo se suman las empresas a estos esfuerzos? Nos da mucho gusto que los empresarios se hayan involucrado. ¿Por qué? Porque habíamos visto una ruptura, una falta de confianza de los empresarios en decir, ¿por quién apostamos? ¿A dónde vamos? Esta vez no apostaron por un partido o por otro, apostaron porque la gente saliera a votar. ¿Cómo consigue esto el INE? Porque tampoco fue un crecimiento pequeño. Estás hablando que tenían seguramente 10 y de repente ahorita ¿cuántos vemos en la calle que se sumaron a estos esfuerzos? ¿Cómo se hace este esfuerzo? Claro, a ver, el INE es una gran convocatoria a organizaciones de la sociedad civil, sea cual sea el giro, digamos, que se tenga, y se sumaron más de 105 organizaciones a difundir el voto, obviamente de manera imparcial, simplemente difundir la participación, lo cual es, me parece a mí, un elemento que contribuye a la solidificación de una cultura democrática en el país a través de la participación electoral. No solo a través de ella se solidifica, también hace falta el involucramiento en lo público después de las elecciones, y es en parte los esfuerzos que vamos a continuar en materia de educación cívica para el fortalecimiento de cultura ciudadana. Nos acercamos contigo, tenemos que entrar a la página. ¿Cómo nosotros podemos sumarnos a incentivar a todas las personas que salgan a votar? Hay que acercarse a la página del INE, INE.mx, pero además ahí vas a encontrar un apartado que es cultura cívica. Y ahí en Cultura Cívica vas a encontrar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica. Y hay muchísimas formas de participar, ya sea desarrollando uno de los proyectos o sumándote a uno de los ya existentes, desde cualquier ámbito de la vida que se desarrolle, como educadores, como escuelas públicas, privadas, como empresarios, como organización de la sociedad civil, en fin. Justo recién en estos días se aprobó en la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, por ejemplo, una convocatoria para las organizaciones de la sociedad civil para promover proyectos de igualdad entre mujeres y hombres, ¿no? Que pretende reducir las brechas de desigualdad que existen en todo el país. Pero ese tema de mujeres y hombres me interesa mucho. Tocaste un punto muy importante y tuvimos una participación en tanto el número de votantes, de gente que salió a votar y a exigir y a pedir. Hay muchísimos memes y muchísimos temas acerca de si no sales a votar, entonces no te pongas a reclamar. Estoy en total desacuerdo con eso porque todos vivimos en este país y obviamente aunque no tengas una credencial, aunque no votes por alguien, porque además nadie te convenció de hacerlo, no quiere decir que no puedas exigirlo. Tú lo decías al inicio del programa, existen las redes sociales, ya todos tienen redes sociales públicas como para que puedas exigir, demandar, tratar, pedir, eso se puede. Y por otro lado, y son dos temas en apartado, pero que vienen en conjunto, ¿qué pasa con la igualdad de la participación de hombres y mujeres dentro de la Cámara y dentro de la política? Vimos una participación como nunca, pero háblame tú de estos números. No, mira, a ver, primero, evidentemente, el 52 de cada 100 mexicanos, casi 53 de cada 100 mexicanas y mexicanos fuimos a las urnas. ¿Son los únicos que tienen derecho a exigir y a involucrarse en lo público? Por supuesto que no, porque es un derecho político electoral el involucrarte, el decidir, tienes tus derechos civiles también garantizados, derechos civiles y políticos, para poder dialogar con las autoridades o con tu representante y pedirle lo que tú necesites saber o incluso el apego al interés público. Es decir, no hay ningún límite, no está supeditado ese derecho de petición a que hayas votado o no. Claro que nosotros siempre vamos a invitar a que participes en las elecciones, pero no solamente se agota ahí la participación. Es muy importante seguir involucrándote en lo público, participar, acudir a cualquier convocatoria que haga la autoridad para conocer tu opinión. Por ejemplo, en agosto tendremos una consulta popular, ahí hay que participar, ya en su momento se estarán definiendo los lugares de votación y los mecanismos para difundir esta consulta. Por ejemplo, ese es uno de ellos. El otro tema que tocabas es fundamental, la igualdad entre mujeres y hombres. Normalmente las mujeres votan más que los hombres, este es un dato también muy relevante. En esta ocasión, algo muy importante es que no solamente está la igualdad de facto, es más, de hecho la mayoría del padrón son mujeres, sino que además las candidaturas, por normatividad, por un principio constitucional de igualdad, fueron mitad hombres, mitad mujeres. Y eso da resultados también positivos. Hoy tenemos una conformación de la Cámara de Diputados probable, con los datos que hoy se tienen, de 49.2% mujeres. Es una Cámara prácticamente igualitaria, lo cual nos permite avanzar de una manera determinante
en eliminar esta brecha de participación que existe todavía entre mujeres y hombres. Los retos más importantes siguen estando en los planos municipales, donde todavía esa brecha es muy amplia en participación de mujeres y hombres. No, pero la verdad es que tenemos muchas cosas que aplaudir, la participación de los jóvenes, el tema de la equidad de género, la verdad es que también es muy importante. Sí tendríamos que tocar unos temas más allá, que viene este tema de la sexualidad y mucha gente que todavía no tiene esta apertura y todavía no tenemos la madurez como país, que esperemos que se elimine lo antes posible de la participación, ¿no? Pero quisiera cerrar esta parte del programa haciéndote unas preguntas. Te voy a decir una palabra, una frase, y tú me vas a contestar inmediatamente con una sola palabra o en una pequeña frase. ¿Qué es lo que piensas al respecto? Y voy a empezar con un tema, con una palabra, y ¿qué es lo que te viene a la mente cuando oyes mujeres? Igualdad. Igualdad. Me parece. ¿Violencia? Inaceptable. Inseguridad. Reto. Reto. Me parece. ¿Familia? Amor. Trabajo. Amor. ¿Y trabajo? Amor. ¿También? Sí. Amor al trabajo, me encanta. ¿En el tema de corrupción? Honestidad. Honestidad. Y luego ya antes de que entramos al programa decías inaceptable, Benjamín. O sea, para nosotros el tema de corrupción es inaceptable. Eso la verdad es que me da mucho gusto. Cuando oyes el tema de salud. Salud también es evidentemente una palabra, es muy complicado, más en estos tiempos de pandemia. Claro. Yo te diría, por salud, prioridad. Prioridad, me gusta mucho. Digitalización. Futuro y presente. Participación. Calidad de la democracia. Ganador en las elecciones. Ciudadanía mexicana. Perfecto. Pues perfecto, Roberto. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Amigos, a toda la gente que nos ve a través de las redes sociales de Grupo Mundo Ejecutivo, por favor, no olviden dar clic aquí en el botón suscribirse. Y obviamente, de verdad, tenemos que confiar en estas autoridades autónomas. No se dejen llevar, obviamente, ni por memes, ni por falsas expectativas, ni por fake news. Cuando quieran saber y tener más información, podemos platicar, como lo estamos haciendo hoy en día aquí en Mundo Ejecutivo, directamente con el INE, que fue, yo creo, no creo, estoy seguro que fueron los grandes ganadores, los mexicanos, al salir a votar, exigir sus derechos, y no importa que no haya ganado, y como lo oíamos de parte de Roberto Heicher, no importa que no haya ganado tu candidato, tienes el poder de exigirle al candidato que quedó al frente de tu comunidad, de tu alcaldía, de tu estado, tu representante, exigirle, porque tienes el mismo derecho de hacerlo como ciudadano. Roberto, muchísimas gracias por acompañarnos en el programa. Al contrario, Benjamín, muchísimas gracias a ti y a tu auditorio. Amigos de Mundo Marketing, eso fue todo por hoy, pero recuerden, nos vemos la siguiente semana con más información, más contenidos y mejores temas. Un abrazo para todos. Mundo Ejecutivo presentó